Y regresamos acá hablando sí de lo que es nuestra hoja de coca, porque de verdad creo que si hay un elemento que es fundamental en la sociedad es el respeto a nuestras tradiciones. Países íntegros sufren porque no tienen un referente de identidad colectiva. Países enteros buscan, ahí los tenemos, nuestros países vecinos buscando nuestras danzas, nuestros bailes, buscando un referente para sentirse lo que los psicólogos llamamos pertenencia. Pertenezco a algo. Y nosotros, que somos privilegiados en tradiciones, en todo aquello, no las respetamos. Nuestra hoja de coca sí es sagrada. La hemos vapuleado, no la hemos ni siquiera cuidado y protegido como merecía protegerse y cuidarse. Pero bueno, de repente podemos dar unos pasos para entender que algo hay que hacer. La pregunta del millón, ¿tú tienes datos muy importantes de cuánta gente pichea, quiénes pichean? Parece que ya no es el occidente el que pichea más, sino es el oriente, quién diría, Santa Cruz, Beni, Pando, en fin. ¿Qué datos me puedes dar en este instante, Manuel, por favor? Muchos. Aquella cámara te va a hacer la filmación de los perfecto. datos y con esta puedes. Sí, hay muchos datos que se tienen, que se han compartido públicamente en algún momento también, que se sigue intentando agendar en los medios de comunicación, pero es muy complicado a veces tener una respuesta positiva de parte especialmente del mundo mediático, ¿no? Porque creo que todavía subsiste esa visión de que si defiendes la hoja de coca estás defendiendo el narcotráfico. Sí. ¿Sí? Entonces nadie quiere estar estigmatizado. Hasta que no superemos esa traba mental, esa traba conceptual que muchas veces tenemos en nuestro país y que impera, es muy difícil que la gente se permee a esto. Tenemos que entender, por ejemplo, que en el país existe una gran cantidad de gente que consume coca. ¿Sí? Los estudios que se tienen, por ejemplo, apuntan a esta evolución, que desde el 2006 al 2012, muchas gracias, Ero, hemos pasado de tener 2.678.000 personas que consumen en algún momento del año coca a más de 3.082.000 personas. Estos son estudios que se han hecho junto con la Unión Europea, junto con centros de investigación, es decir, no se puede dudar de la transparencia, ¿no? De la transparencia, por lo menos hablemos de esos datos. Y creo que nadie que tiene una vivencia más o menos permanente con la realidad boliviana puede ignorar ese tipo de datos, por un lado. Por ejemplo, hay otros datos bastante interesantes. El consumo doméstico es el mayor en términos de toneladas métricas, por ejemplo. Hemos pasado de consumir en los hogares, de 14.000 toneladas métricas el año 2006 a más de 19.000 toneladas métricas, ¿sí? Donde se utiliza menos coca, por ejemplo, en comercio en frontera, y es más o menos estable la tendencia, de 1.138 toneladas métricas el 2006 a 1.479 toneladas métricas el año 2002. Y bueno, hay una serie de datos que nos llevan a concluir que estamos en un país en el cual el consumo tradicional, cultural de la hoja de coca es pues elevado, es importante. Incluso en este jueguito, en este juego electrónico que ha salido justamente para... ¿Qué se llama? No estoy seguro. ¿Y qué hacen? Ese es un juego sobre el cual el gobierno boliviano ha enviado un reclamo oficial a través de la Embajada de Francia. Se plantea a Bolivia como un narcoestado. Un narcoestado es un escenario ficticio, pero inclusive en ese juego se establece que hay un consumo cultural milenario en el país, milenario, y que es absolutamente tradicional. El tema es, insisto, ¿qué hemos hecho para cambiar la percepción del mundo entero sobre la droga? ¿Qué hemos hecho sobre la coca? ¿Qué hemos hecho para que nuestro planeta entienda que acá nuestra gente y nosotros la consumimos como medicina? Que hasta dónde hemos llegado son 10, 11 años de un gobierno de un hombre que representa a los cocaleros, que sigue siendo el presidente de las federaciones de cocaleros, que realmente podríamos haber avanzado y con todas las posibilidades para hacer, muchos decían de la Organización Mundial de la Salud, tú me decías que esto está incorporado como parte de lo que es la lucha contra la pobreza. Claro que sí. Veamos el artículo 348.2 romano de la Constitución.
Los recursos naturales, como la coca que es renovable, dice, son de carácter estratégico. Ahí está, la coca es estratégico y de interés público y para el desarrollo del país. Okay. Si la Constitución dice que la coca es para el desarrollo del país, yo me voy a remitir a los datos de la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el valor total de la producción de la hoja de coca en Bolivia se redujo de 282 a 273 millones de dólares. Este valor representa el 0,8% del PIB y el 8,1% del PIB agrícola del país. Entonces, ¿qué significa? De acuerdo, si esto lo trasladas a la cantidad de población que tenemos, es un fuerte ingreso y necesario para el desarrollo del país, ¿no es cierto? Claro que sí. A veces se comparaba con Perú, dice, no, Perú produce más, claro, es que Lima nomás tiene la cantidad también, claro, de Bolivia. De toda Bolivia, ¿no? De población. Pero nosotros debemos fijar solamente en nuestra población. Okay. Entonces, de acuerdo al PIB, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, de acuerdo a la Constitución, la coca es un recurso estratégico, por lo tanto, ninguna norma internacional va a poder invadir ni violar la Constitución. Ningún gobierno puede violar. Por lo tanto, la norma, la última norma de la coca que sacó el gobierno, me parece que debió hacerse ya mucho más antes, como norma de desarrollo constitucional, ¿no es cierto? Entonces, que nos vayan a decir, digamos, en el contexto internacional, que no, que esa norma protege el narcotráfico, o que la oposición, sin ningún fundamento, vaya a decir que esa norma va a proteger la droga, están haciendo comentarios totalmente absurdos, fuera de contexto, sin conocer los datos estadísticos. Ahora voy a la pobreza. A ver. ¿Qué pasa si nosotros acatamos lo que dicen los de la oposición o acatamos lo que dice el planeta, hablemos de, sí, bueno, hablemos del planeta entero, que no es que está con nosotros, sobre no nosotros. Están en contra, ¿no? digamos, Sí, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar? Tenemos al frente un plazo para reducir la pobreza. Hasta 1930 Bolivia tiene el compromiso de reducir la pobreza. Okay. Y ese es un mandato de Naciones Unidas. ¿Qué pasa si eliminamos estos ingresos de 273 millones de dólares a Bolivia? ¿Se está atacando la pobreza o no se está atacando? Sí. Claro que se está atacando, porque el gobierno o la gobernabilidad que se viene no tiene otra alternativa para cubrir esta danza de millones en otra producción. De acuerdo. Porque la coca sí tiene, la taca, ¿cómo llaman esa bolsa grande? El taque. El taque, ¿cuánto vale? 1.000 bolivianos. El plátano, una cantidad similar, vale casi 200 bolivianos. Pero claro, imagínate. La papa, 300 bolivianos el quintal. No, Entonces, definitivamente. Y además con los intentos que se han hecho de darles alternativas como la piña y todo aquello, claro, han saturado el mercado de piña. No había la posibilidad de sacarlo al extranjero. Pero estamos hablando como coca, y no era atractivo para como los materia prima para la salud. Okay. Entonces, esa frontera, esa división entre lo que es la droga como para uso tradicional de la salud, como dijo Álvaro, hay que ponerle una frontera pero muy fuerte. Se debe hacer una política estratégica de lucha internacional de defensa de la coca. Ok, qué bueno, qué Sí. bueno. Sí, en la última ronda yo quiero que por favor demos ideas, porque alguien nos verá, pues me imagino, o Manuelito llevará todas nuestras conclusiones, aquí las ideas, porque para eso estamos, ¿no? Yo creo que nuestros intelectuales, con todo lo brillantes que son, con lo mucho que se han formado y han estudiado, tendrían que estar constantemente aportando al país, y estos espacios son en los que tendríamos que ir generando esas posibilidades de aporte. Hablabas de la Organización Mundial de la Salud, de universidades. ¿Qué tendríamos que hacer, bueno, Álvaro? Como en la misma línea sí. que ha venido interviniendo, decía, hay mecanismos que las propias convenciones establecen para modificar esas listas de la del 61. Por lo tanto, no es una aberración pensar que una sustancia calificada hoy en la lista número 1 pueda salir de esa lista. Okay. ¿Cuál es la vía? La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hay que pedirle que investigue, que presente datos estadísticos, la riqueza nutritiva de la hoja de coca, etcétera, etcétera,
para que ese mundo, esos jueguitos que nos pone de narcoestado, el mundo establezca finalmente que la hoja de coca dejó de ser un estupefaciente y se convirtió en nuevos estudios, porque se supone pues que el planeta avanza aceleradamente, que cada vez estudiamos y descubrimos más cosas. Hace algunos días veía que el LSD había sido una cosa fantástica que te puede abrir espiritualmente, y que eso es lo mismo que un hongo negro que utilizan en México para sus rituales. Y claro, las nuevas investigaciones descubren que el LSD, que desencadenaba esquizofrenia en su momento, es eso, y nosotros no hacemos nada con la coca. Exactamente. Entonces la vía esa de eliminar la hoja de coca en su estado vegetal de esa lista de estupefacientes que comparte espacio con cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, tenemos que iniciar ya una estrategia seria y coherente con lo que en Bolivia decimos de defensa a nuestra hoja sagrada. Bien, segundo elemento. La hoja sagrada está muy bien, pero hay un elemento real en la sociedad boliviana. Sí. Hay narcotráfico. Sí. Si no, el ministro Romero no nos daría esos informes de laboratorios que se descubren, gente que se la toma prisionera, etcétera, etcétera. Okay, Todas la otra cara de la otra medalla. cara. No podemos descuidar en el paraguas de que la hoja de coca es sagrada en su totalidad. Okay. No, señores, hay una hoja sagrada, pero hay una hoja de coca que va destinada al narcotráfico, y ahí también tenemos que dar señales a la comunidad internacional. Esta ley solo amplía las hectáreas, por lo tanto, primera señal, no quiero decir que sea así, la señal que se va al mundo es: estamos ampliando las hojas de coca, vamos a hacer más narcotráfico. Correcto. Entonces, tenía que ir acompañada esta norma, no esperar otros 6 meses, para de una vez incorporar o presentar un proyecto de ley de incorporar la parte punitiva, que era la ley 1008 que tenía todos los ámbitos, para de una vez introducir en el Código Penal los nuevos la tipología de delitos que genera el narcotráfico, porque tenemos que dar una señal: respetamos nuestra hoja sagrada y combatimos el narcotráfico. Como el presidente Morales lo dijo alguna vez: coca sí, cocaína cero. Correcto, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí. Ahí tenemos que dar Pero también... se quedó en el discurso, Exactamente. ¿no? Desgraciadamente, ahí es donde se cuelga el tema. Y es donde ahí nosotros hipotecamos nuestra imagen como país. Sí, y lo sí. tengo que decir de la manera más clara. El sector de cocaleros cocaleros de Cochabamba no son el mejor aliado para la imagen del gobierno. Lamentablemente hay que decirlo, porque los datos son brutales. El 97% de su producción va destinada a un mercado ilegal. Por lo tanto, estar de la mano con este sector no le hace bien a la imagen del gobierno. El presidente Morales podría reivindicar la hoja de coca, pero no de la manera como se lo ha venido haciendo, porque lamentablemente los cocaleros están lastimando la imagen del gobierno. Claro que sí, empañando de todas maneras. Mi abuela decía: dime con quién andas, ¿no? Entonces dañando la imagen. Y la Coca-Cola, ¿qué dirá, no? ¿Y cuál será, no? ¿Cuál será la coca que ¿Cuál será consume? la visión de la Coca-Cola? ¿Y cuál será la coca que usa? A la coca de la Coca-Cola le sacan el alcaloide para generar la Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Y será la coca del Chapare? No. No, de los Yungas. De los Yungas. Es hasta eso, ¿no? Mira, en el mundo entero estamos. Nos la tomamos todos los días, se la toman todos los días Coca-Cola, pero cuando se trata de hablar de Bolivia, no, cocaína. Pero qué cosa tan ridícula. Manuel, ¿por dónde tendríamos que apuntar? Hay nuevas expectativas, hay nuevos planes para poder trabajar. El hecho de que nuestro presidente tenga toda esa imagen de ser un hombre del pueblo, ser un originario, ser un hombre de coca, yo creo que eso era fantástico internacionalmente para poder haber construido todo ello en función de reivindicar nuestra hoja de coca, nuestras costumbres y luchar contra el narcotráfico, ¿no? Sí, definitivamente, pero a ver, tenemos que pensar en los dos frentes sobre los cuales es necesario trabajar el tema de la coca y de la cocaína, tanto el interno como el externo. En el internacional, evidentemente, hay muchos avances que todavía restan por hacer. El hecho de poder poner en contexto, especialmente a los países de la Unión Europea que están comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, de manera directa y de manera mucho más respetuosa que la que se tenía con Estados Unidos, son los primeros que están empezando a recibir información sobre todo lo que implica este nuevo avance normativo, no solamente en el tema de la ley integral de la hoja de coca, sino este otro instrumento jurídico que se está trabajando, que es la ley de
lucha contra sustancias controladas, ¿no? Y narcotráfico, separados, de manera separada, ¿no? O sea, tú no puedes mezclar las cosas, no puedes en la misma norma en la que vas a nombrar patrimonio cultural al carnaval, ¿sí? Incorporar todos los delitos que vienen vinculados por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y violencia intrafamiliar que se genera, o sea, no mezclemos. Okay. Entonces, eso es importante a nivel internacional. Y a nivel nacional es muy importante también que nos quitemos la venda de los ojos y empecemos a ver las cosas en su real dimensión. Los ejemplos que daba, por ejemplo, el colega, son muy importantes. O sea, la coca ha estado vinculada en su componente cultural y en su componente económico siempre al país. Sí, claro que siempre. Sí. O sea, a la gente que le encanta bailar morenada, tiene que entender, por ejemplo, que esa es una danza vinculada con los cocanis, claro, con todo lo que es el comercio de la hoja de coca. La gente que le encanta toda la tradición cultural del sur, del Chaco, en Bolivia, tiene que entender que la hoja de coca era la moneda de cambio que se utilizaba en épocas precolombinas para todo el trabajo de intercambio comercial entre el mundo guaraní y el mundo quechua, aymara, occidental. Exactamente, estaba ahí presente. Entonces tenemos que empezar a redimensionar y no comernos con tanta facilidad esa hipersimplificación de que la coca es cocaína y es narcotráfico. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a abrirnos en ese sentido para buscar alternativas serias, ¿no? Por ejemplo, los datos que daba el ministro Cocarico ayer, que mucha de la coca, por ejemplo, que no pasa por el mercado legal de Sacaba, en el Chapare, sí, se comercializa directamente. Y justamente se da el fenómeno que tú señalabas. La coca del Chapare la consume gente que tiene menos recursos económicos. Sí. De que una parte importante se va al narcotráfico, eso es indiscutible. Eso es indiscutible y tampoco... Pero también hay una población muy humilde que consume solamente... Totalmente, y el consumo mayor en este momento no se da en el occidente del país, se da en el oriente. Es increíble cuando uno ve a obreros, cuando uno ve a taxistas, ve a transportistas, ve a agricultores, pero voleando de manera increíble en el oriente. Correcto. O sea, son bárbaros. Claro que sí. Cuando ve a los menonitas, muchas veces. No me digas. Pero es que es impresionante ver ese tipo de cosas. Uno ve los videos, cómo ellos mismos están machucando la hoja de coca para empezar a bolear. Pero ya, pues, lo que pasa, Manuel, es que ya sí lo sabemos. Ahora, lo sabe el mundo, se están encargando ustedes de hacerlo saber, se están haciendo políticas que permitan que el país entero termine de respetar nuestro ancestro. Lo estamos haciendo realmente porque pareciera que nos hemos quedado con los brazos cruzados y acá se hace esto y se acabó. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Para terminar, por favor, si tienes alguna final recomendación. Yo creo que todos hemos coincidido en que lo que Bolivia necesita es una publicidad jurídica y política y un marketing de esa naturaleza para decirle al contexto internacional que Bolivia ha hecho un deslinde entre lo que es la coca en su estado natural y para la salud y lo que es la drogadicción. Correcto. La ley, que no la he revisado en profundidad, seguramente ha hecho esa división, ese deslinde, y precisamente lo que decía Álvaro, la tipicidad hay que mejorarla en el Código Penal y ser más drásticos, ¿no es cierto? Pero para hacer respetar la coca. Yo incorporaría el mal uso de los recursos estratégicos. Por ejemplo, la mala utilización del oro, el desvío de la producción del oro por las fronteras del Brasil, el café, por ejemplo, que son 400, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, el café tiene 425.000 hectáreas. Y conocemos nosotros cuánto de ingreso tiene la Bolivia, ¿no? Nos estamos ocupando de la coca, pero el café tiene más. Y con un precio mínimo en el extranjero, regalado a precio de gallina muerta. Esas comparaciones debemos hacer. Cierto. Sin embargo, yo reitero que la coca necesita una lucha frontal desde el gobierno central en el contexto internacional. Por mandato constitucional, además. Esto ya debía haberse hecho hace tiempo atrás. Definitivamente, qué importante haberlo tocado, qué bueno es ver todas las aristas de o todas las caras de una medalla, qué bueno es no centrarse en solo el no,
qué bueno es centrarse también en, a ver, vamos a entender esta situación. Muchas gracias, Manuel, por haber estado en el programa. Ha sido un gusto tenerte. Berenice, como siempre, un saludo muy grande para ti y para toda la gente que te sigue. Gracias también por haber planteado el tema y por habernos ayudado a entenderlo. Gracias. Y gracias a los amigos acá, Álvaro. Álvaro, a ti en todo caso un agradecimiento especial porque contigo conversábamos y veíamos que esto realmente podría ser una forma de aportar a nuestro país y ayudar a que esto se logre como bolivianos respetuosos de lo nuestro. Así es, Vero, y tu programa siempre tiene ese objetivo, tratar de orientar a la sociedad y más aún con dos amigos como los que hoy compartimos la mesa. Tengo a los mejores, eso sí que nadie lo puede negar. Muchísimas gracias, como siempre, a usted. No hemos hecho apología del delito, ¿sabe? Hemos hecho respeto de nuestra patria, hemos valorado, hemos dimensionado realmente lo que somos los bolivianos, porque ya basta pues de olvidarnos del ancestro. Ahí es donde están nuestras raíces y no es casual de ninguna manera que hayamos nacido en esta tierra morena. Un abrazo, hasta la próxima.